muchas veces se va. Entonces, no sé si habría problema de eso, o si estoy explicando el mismo tema o algo. Sí, sí, hay una irregularidad en eso del internet, pero pues si no se mueven, ¿están en el salón o en dónde andan? Sí, en el salón. Sí, mientras no se muevan de ahí, no hay ningún problema, porque ahí está el cableado, ahí está el, bueno, el aparato ese para la señal. No, no, no hay ningún problema. Muy bien, pues les agradezco que se hayan conectado pese a que andan haciendo esa actividad de andar por la escuela. Bueno, pues muchas gracias. Buen día a todos y pues vamos a dar inicio a nuestra sesión, que es continuación de lo que habíamos estado revisando bueno, había quedado pendiente más bien, perdón, había quedado pendiente un problema. Había dos propuestas y bueno, para aquellos que no estuvieron en la sesión pasada, pues el problema es este que está aquí en colores, el que dice problema 2. Ahorita que lo sombreo, pues no se nota mucho porque pues hay una mezcla de colores ahí también. Y bueno, solamente para recordar un poco de qué se trata, voy a leer el problema nuevamente. Dice así: un tren ha recorrido 200 kilómetros en cierto tiempo. Para haber recorrido esa distancia en una hora menos, la velocidad debía haber sido 10 kilómetros por hora más. Hallar la velocidad del tren. En esta lectura no mencioné lo que está entre paréntesis: distancia en kilómetros, tiempo en horas y lo último, velocidad en kilómetros por hora. Esto lo hicimos después para identificar en este problema pues qué información era la que se estaba proporcionando. En esta primera parte del problema dice un tren ha recorrido 200 kilómetros en cierto tiempo, pues aquí hablan de la distancia. Y la distancia, además, la unidad de medida es en kilómetros. Entonces aquí es donde ya enfaticé y les dije, bueno, vamos a poner aquí adelantito en esta parte del problema qué dato es la que se está proporcionando. Bueno, posteriormente dice, para haber recorrido esa distancia en una hora menos, bueno, pues aquí hay un dato que es el tiempo, ¿no? El tiempo, y además la unidad de medida está en horas. Y finalmente la velocidad debía haber sido 10 kilómetros por hora más. Y aquí pues habla de otra unidad de medida que es la velocidad y está dada en kilómetros por hora. Es decir, aquí ya hay una mezcla de la información tanto de la distancia que se menciona en el primer dato y el tiempo en horas que se menciona posteriormente. Claro, no tiene que ver directamente esta información. Ahora, el trabajo consiste en relacionar esos datos para responder a esta pregunta. Hallar la velocidad del tren. Entonces, había dos soluciones. La primera, la que propuso Suset, lo sugirió. Había algunas situaciones aquí, está inconclusa, pero está interesante la propuesta que hace, la vamos a revisar. Y después Natalie nos proporcionó la información perdón, la segunda propuesta y que fue la que estuvimos trabajando. Quiero aquí dividir la ventana para poder ver tanto el problema como el procedimiento de solución. Y bueno, ya estábamos en esta parte, la propuesta. Y pues ella mencionó que bueno, aquí había que usar esta relación de distancia entre tiempo, que es la fórmula de velocidad, cuando la velocidad de un objeto es constante, ¿no? En este caso el tren es constante. La expresión de la velocidad entonces va a ser esta, ¿sí? Y, y luego vimos en el problema, y aquí venía el asunto de los colores, que había dos situaciones. Esta que está en azul claro
es una primera situación. Aquí dice, el tren ha recorrido 200 kilómetros en cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es una primera situación. Aquí después aparece otra situación, esta que estoy marcando, sombreando, y dice, para haber recorrido esa distancia en 1 hora menos, la velocidad debía haber sido 10 kilómetros por hora más. Entonces, en la primera situación, el tren recorrió estos 200 kilómetros a cierta velocidad. Esa es una primera situación. En la segunda situación dice, bueno, si hubiera aumentado su velocidad en 10 kilómetros por hora más, hubiera tardado menos. Claro, pues sí, si aumenta la velocidad, el tiempo se reduce en 1 hora menos. Entonces aquí hay dos propuestas, les decía. Aquí la de Natalie. Y bueno, pues, ¿qué información se da en la primera situación? Pues la distancia, sabemos cuánto vale, 200 kilómetros. El tiempo que empleó el T va a ser, bueno, esta D, esta T y esta V son parte de la fórmula, ¿no? Entonces, aquí en el caso de T es el tiempo. No lo conocemos. En esta primera situación no sabemos en cuánto tiempo recorrió estos 200 kilómetros. Entonces queda ahí como una incógnita, como una variable. T es el tiempo que empleó para recorrer 200 kilómetros. Es lo único que sabemos, pero no sabemos cuánto tiempo. Por eso lo puse así con T. Y la velocidad, pues tampoco sabemos la velocidad en la que iba el tren, ¿no? Aquí hay dos incógnitas, T y V. Ok, bueno, a ver, entonces, pues tenemos ahí esa situación. Eh, yo quisiera aquí, yo sé que no hemos concluido ninguna de las dos anteriores y quisiera introducir otra propuesta. Mira, voy a insertar una tabla, nada más que aquí está, insertar tabla. Mm, 9 horas. que serán 4 columnas. No sé, a ver, a ver, bueno. Aquí lo que quiero hacer es en una tabla organizar algunas situaciones. A ver, primera hipótesis. Vamos a ponerle así, hipótesis. Sabemos que la distancia en todas es 200. Aquí va a ser 200. Y lo que vamos a hacer es proponer tiempos. Tiempo en horas. Y aquí vamos a saber cuál es su velocidad con todo lo anterior, velocidad. ¿Sale? Aquí me equivoqué. Bueno. A ver, imagínense que si hubiera tardado el tren en recorrer esa distancia en, ¿qué será? A ver, en 10 horas, a ver. Vamos a suponer 10 horas.
¿Cuál es la velocidad en la primera situación? Aquí es todo esto es en la primera situación. Bueno, si tenemos esta primera información, la distancia no va a cambiar, esa es fija. Pero podemos ver qué pasa si cambiamos el tiempo en horas. ¿Cuál sería su velocidad? ¿A qué velocidad iba? 20 kilómetros por hora. Perfecto, muchas gracias. Exacto, 20. Aquí voy a poner las unidades, kilómetros por hora. Esta la voy a poner en horas y está en kilómetros. Kilómetros, ahí está. Okay. Esta es la primera situación. Creo que aquí podría... A ver si me deja. No, hice algo mal. Bueno, quería poner la tabla adelantito para que se pudiera ver. Bueno, a ver, segunda situación. Segunda situación. Ahora, esta tabla de arriba es la primera situación. Quería ponerla aquí, esta tabla de abajo, la quería poner aquí adelantito para visualizar en el mismo renglón qué era lo que pasaba. ¿Qué pasa si reducimos el tiempo en una hora? ¿Qué es la segunda situación? Dice si esa distancia en una hora menos, a ver, vamos a reducir una hora menos, 9. Aquí, ¿cuál es la velocidad? $200 entre 9, ¿no? Es distancia entre tiempo y pues no nos va a dar exacto. ¿Cuánto es? 200 entre 9 es... ¿22? 22. ¿22 y algo? ¿O nada más 22? 22.2. Muchas gracias. 22.2. Ahora, esta es una primera situación. Miren. Aquí estamos suponiendo un tiempo de 10 horas. Su velocidad es de 20 kilómetros por hora. Para que se cumpla la segunda condición, al restarle una hora al tiempo que tardó el tren en la primera situación, la velocidad debió haber sido 10 kilómetros por hora más. Es decir, aquí hay un incremento, pero no es de 10 horas. Aquí hay un incremento de 22.2 horas. Es decir, esta hipótesis que estamos aquí de 10 horas suponiendo, pues no cumple con la condición de la segunda situación. Necesitamos que haya una diferencia aquí de 10 horas, ¿no? Entonces, no va, perdón, de 10 kilómetros por hora. No la cumple. A ver, entonces,
una segunda hipótesis. Segunda hipótesis. La distancia sigue siendo la misma. A ver, vamos a poner... Yo tengo una, profesor. A ver, dígame por favor, ¿cuánto tiempo? 5 horas. 5 horas. A ver, 5 horas. Creo que esa es Una la solución. velocidad de 40 kilómetros. Espérame, vas bien. Creo que creo que ya esta es la solución. A ver, entonces 40 kilómetros por hora, 5 horas. O sea, aquí, perdón, voy a nada más para explicar. Entonces, aquí, ¿tu nombre es Alan? ¿Sí estoy bien? No, Adrián. Adrián, discúlpame, Adrián. Adrián, es para anotar aquí. Adrián, quería anotarlo adelantito, pero no me dejó. Bueno, entonces esta hipótesis es la que propone Adrián. ¿Vale? Ok, entonces son 5 horas, dice, bueno, 5 horas. Al dividir distancia entre tiempo me da 40 kilómetros por hora. Ok, ahora, esta misma situación, es decir, perdón, esta misma hipótesis, ¿no? Pero ahora acá, en la segunda situación, la distancia es la misma, son 200 kilómetros por hora. Ahora sí, por favor, Adrián, ¿cómo quedaría aquí? 4 horas y la velocidad serían 50 kilómetros por hora. Así es. Entonces aquí le restamos una unidad porque dice para haber recorrido esta distancia en 1 hora menos. Pues a ver, le restamos 1 hora menos. Y si le restamos 1 hora menos, entonces la velocidad va a cambiar. Y va a ser 50 kilómetros por hora. Y ahí está. Esta es la solución. ¿Sí? Entonces el tren iba a una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Tardó 5 horas con esa velocidad de 40 kilómetros por hora. Tardó 5 horas en recorrer 200 kilómetros. Pero si el tren hubiera aumentado su velocidad 10 kilómetros por hora más, es decir, si en lugar de haber ido a 40 kilómetros por hora, hubiera ido a 50 kilómetros por hora, lo que dice en la segunda situación es que esa distancia la recorrería en 1 hora menos, es decir, en 4 horas. Entonces, efectivamente, aquí está ya la solución del problema y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando la velocidad del tren. La velocidad del tren está aquí, o sea, de la primera situación, nada más. La segunda situación nos la dan es información adicional para poder encontrar la velocidad del tren en la primera situación. Entonces aquí está. Esta debe de ser en color morado, pero es toda así, es el sombreado. Color lila. Voy a poner con este color, que si el otro se ve. No creo que ya. Con este. Bueno, entonces esta es la respuesta. Esta es la solución. Bueno, aquí lo hicimos con una tabla para visualizar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero ahora lo tenemos que resolver. Bueno, la idea es esa, que podamos representarlo mediante un modelo matemático. Permítanme, por favor.
Ya, perdón. Ahí está. Entonces, Jocelyn entra a la sesión. Bueno, entonces ya tenemos la solución, ¿no? Lo que propuso Adrián efectivamente cumple con los requisitos que están planteados en el problema. Pues, ahora, esta t en la primera situación va a tener el valor de 5 aquí. Y la v en esta primera situación va a tener el valor de 40. ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, ¿qué debe de cumplirse en la segunda situación? Que al restarle una unidad al tiempo, la velocidad va a disminuir en 10 unidades. Pero antes de hacer eso, aquí la velocidad, aquí arriba, en esta primera situación, está dada por esta expresión, distancia entre tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. La velocidad es distancia entre tiempo. Es decir, la velocidad en la primera situación la puedo escribir de dos formas. La puedo escribir como v o como distancia entre tiempo. ¿Sí? Cualquiera de las dos la puedo representar. Pero ¿cuál me convendría usar? Pues me convendría usar esta, la que está expresada como un cociente. A lo mejor y digan, bueno, pues sí, pero ahí hay dos variables. Sí, pero una de ellas sí sé cuánto vale, la distancia. La distancia vale 200. Si yo divido la distancia entre el tiempo, estoy calculando la velocidad. Aquí voy a ponerle la velocidad del tren para recorrer 200 kilómetros. Entonces hago este cambio para que me quede tanto el dato anterior como este último en términos de una sola variable. ¿Puedo usar v? Sí, sí la puedo usar, pero voy a manejar esta. Esta es la que voy a manejar. ¿Sí? En la segunda situación, ¿cómo quedaría definida el tiempo? T-1. Muchas gracias. Efectivamente, t-1. t-1. Este lo voy a poner en color azul. No, en color... Es que ya usé el azul. Color... Uy. Color gris. Ya, este. Así. t-1. Y la velocidad del tren para recorrer esos 200 kilómetros, aquí hay que hacer un cambio, ¿no? O sea, ya no va a ser 200 entre t, porque 200 entre t es la velocidad del tren para recorrer 200 kilómetros. Aquí voy a ponerle en la primera situación. Ya sé que está arriba como encabezado, pero entonces esta no va a ser en la primera situación, va a ser en la segunda situación. Segunda situación. ¿Qué es lo que tendría que hacerle aquí?
pues en el denominador restarle 1, ¿no? Si le resto 1 estaría yo calculando la velocidad del tren en la segunda situación. ¿Sale? Entonces, esto es lo que tendría que hacer. Pero además, esta es la velocidad en la segunda situación. Pero ¿qué tiene que suceder en esta situación, en esta segunda situación? ¿Qué hay con su velocidad? O sea, comparen este dato de aquí de la primera situación con este dato de la segunda situación. A ver, es esta con esta. ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia hay en las dos? Hay un aumento en la velocidad. Exactamente, ¿de cuánto? De 10 kilómetros. Así es. Por hora. Entonces, gracias. Entonces, aquí en esta arriba, en donde estamos definiendo las variables, aquí tiene que ser más 10. Es decir, aquí hubo un aumento en la velocidad en esta segunda situación para recorrer 200 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, entonces, tenemos ya definidas nuestras variables. Ahora necesitamos hacer el planteamiento. No, planteamiento algebraico. No, a ver, aquí hay un problema con esta. Esta sin el 10 es la velocidad, porque es nada más distancia entre tiempo, así está dada en la fórmula, aquí, así, distancia entre tiempo. Si reducimos el tiempo en 1 hora, entonces la velocidad va a ser 200 entre el tiempo disminuido en esa hora. Bueno, entonces, a ver, fíjense, aquí es donde va a venir la conexión entre esta primera situación y la segunda situación. Fíjense. Aquí es la velocidad del tren en la segunda situación disminuida en 1 hora va a ser igual a la velocidad del tren en la primera situación, es decir, esta de aquí, pero a esta velocidad es a la que sí le puedo sumar 10 horas. ¿Sí? Entonces, fíjense. Esta es la distancia que recorre el tren en ambas situaciones. Aquí es en 1 hora menos, aquí es en la situación normal. Pero en esta situación normal la velocidad del tren en nuestra solución va a ser 40 kilómetros por hora. Si yo le sumo 10 kilómetros por hora, entonces va a ser 50 kilómetros por hora. Y esa va a ser la velocidad que va a tener el tren cuando recorra 200 kilómetros en el tiempo disminuido en 1 hora. Esto que está aquí. ¿Sí?
el planteamiento está bien, el asunto es, a ver, lo que podríamos hacer es pensar en valores ya para t. Mira, a ver, si t vale 5, que fue lo que propuso Adrián en la primera situación, 5, la distancia vale 200, al dividir 200 entre 5 me da 40, esa es la velocidad en la primera situación, t vale 5. En esta segunda situación, si t vale 5, al restarle una unidad, pues aquí va a ser 4. Van a ser 4 horas que emplea para recorrer 200 kilómetros en una segunda situación el tren. Aquí sería 4. 200 entre 4 da 50. Esa es la velocidad del tren para recorrer 200 kilómetros en esta segunda situación. Yo lo que digo es 200 entre 4 son 50 kilómetros por hora. Y es lo mismo que si dividen 200 entre 5. Aquí acuérdense que estamos pensando en t igual a 5. 200 entre 5 es 40. Más 10 me da el 50 de acá. ¿Sí? Entonces aquí estamos relacionando las velocidades de los trenes de la segunda situación, cuando es una hora menos, con la velocidad del tren que recorrió en la primera situación 200 kilómetros, pero aquí le vamos a aumentar 10 para que sea igual a cuando el tiempo disminuya en una unidad. Bueno, entonces ese es el planteamiento, pero yo no quiero pasar a la solución si esta parte no queda, si esta parte debe de quedar clara, esta parte de aquí, porque esta es la parte clave para el planteamiento de la situación. No sé, si alguien tiene alguna duda, pues que me diga y con gusto lo explico o trato de explicarlo de otra forma. Bueno, lo que puedo hacer aquí es escribir cómo se interpreta esta. Miren, en la ecuación anterior, la expresión que está a la izquierda, o en el primer miembro, que está en el primer miembro, es la velocidad del tren cuando el tiempo está disminuido en una hora. ¿Sí? La expresión que está en el segundo miembro es la velocidad del tren aumentado en 10 kilómetros, 10 kilómetros por hora. ¿Sí?
Entonces tenemos aquí dos velocidades. La velocidad, aquí déjenme ver, en la expresión que está en el primer miembro corresponde a la segunda situación. Segunda situación. Está bien. Quería cambiar esto de lugar, pero mejor así. Ya si no va a ser un poco más. Entonces esta primera expresión corresponde a la segunda situación. Y es cuando es la velocidad del tren cuando el tiempo está disminuido en 1 hora. La expresión que está en el segundo miembro es, otra vez aquí, corresponde a la primera situación. Pero se suma 10 kilómetros por hora para que cumpla la condición del problema que dice la velocidad debía haber sido 10 kilómetros por hora más. Una condición, a ver, aquí como dice, la expresión que está en el segundo miembro, quito este de acá porque se adelanta, ahí está. Van a ver entonces, fíjense, en la ecuación anterior, esta la voy a poner en, a ver, formato, sombrear, bordes y sombreado. Color, y utilizo creo que este. Miren, este sombreado que hice aquí es el mismo que el de acá arriba, el de la segunda situación. Dice, esta expresión, ahora, si quieren podemos hacer lo mismo aquí. Herramientas, sombreado, tabla, no lo veo, formato, bordes y sombreado. Ahí está. Uy, no, me sombreó todo. Pues sí. Pues sí, de hecho esa es la segunda situación, fíjense, todo esto es la segunda situación. Bueno, la expresión que está en el primer miembro corresponde a la segunda situación, esta que está de color lila, la velocidad del tren cuando el tiempo está disminuido en 1 hora. La expresión que está en el segundo miembro corresponde a la primera situación, pero sumando 10 kilómetros para que se cumpla la condición de la segunda situación. Del problema que dice. Entonces, esta parte nada más,
Esto que está aquí, este es lo único que sí corresponde a la primera situación. O sea, esto sería en color, a ver si me queda. No, no me queda. Ajá. Voy a dejarlo así. Esto nada más que está aquí 200 entre t es nada más de la primera situación. Pero le sumo 10 y toda esta expresión es a la primera y esta corresponde ya a la segunda situación. Miren, la expresión que está en el segundo miembro corresponde a la primera situación, pero sumando 10 kilómetros para que se cumpla con la condición de la segunda situación del problema, que dice la velocidad debía haber sido 10 kilómetros por hora más. Es la velocidad del tren aumentada en 10 kilómetros. Okay, ahí está, ¿no? Aquí lo que sigue es resolver esta ecuación. Hay que multiplicar arriba y abajo por el común denominador, que es t, y un paréntesis t menos 1. Hay que multiplicar por esas dos para poder quitar los denominadores. Miren, esta solución la voy a hacer, la voy a resolver al ratito. Se las mando ya para que la revisen y vean que sí queda lo que estamos buscando. O sea, lo que tenemos que encontrar aquí en este caso es que t vale, ¿cuánto dijimos? Vale 5 y por lo tanto la velocidad utilizando la fórmula de esta va a ser 200 entre 5 va a ser 40 kilómetros por hora y esa sería la respuesta para este problema. Perdón, ya estoy en el tiempo. Entonces, me queda a mí resolver esta ecuación y ya para concluir con esta situación. Bueno, perdón por el tiempo. Nos vemos entonces el jueves, por favor. Nos vemos, buen día. Hasta luego, Hasta profesor. luego, nos Hasta vemos. luego. Nos vemos, hasta luego.